Durante las últimas semanas he estado probando una nueva pantalla, esta vez no es mía, tranquilos. Se trata de un modelo de Samsung, es una pantalla ultra panorámica, es curva, es esta que está aquí detrás y sin duda tiene aspectos muy interesantes que, si os parece, os muestro a continuación. Estamos frente a una pantalla ultra panorámica, eso significa que tiene una relación de aspecto que difiere a lo que es lo habitual, que son las 16:9, aunque también es cierto que en los últimos años se han ido popularizando. Esta pantalla ofrece un panel de 34 pulgadas con resolución de 3440 x 1440 píxeles, una serie de conexiones bastante interesantes, aunque hay dos modelos de los que luego os hablo, y también un diseño bastante atractivo, pero vayamos por partes. Lo primero que llama la atención es su diseño, ¿no? Tiene un diseño bastante bien acabado con materiales de calidad, es de color blanco y hace que sea bastante elegante. El panel es curvo, eso también llama mucho la atención, aunque aquí siempre puede haber un poco de discusión entre los que prefieren un panel plano y los que prefieren pues una experiencia como esta, ¿no? Un panel curvo. Yo tengo que decir que realmente la curvatura, que tiene un radio de 1500R, es algo que puede aportar, pero tampoco es algo extremadamente diferencial. Sí que es cierto que cuando comparas una pantalla plana con una curva, sobre todo de estas dimensiones y en formato ultra panorámica, la curva sí que se agradece un poco porque permite una experiencia pues un poquito más agradable. Tampoco es que sea un problema si por casualidad optáis por otro modelo pero que sea plano. Como veis, es una pantalla bastante atractiva, con buenos acabados, con un buen diseño y que queda francamente genial prácticamente en cualquier escritorio, aunque eso sí, el tamaño es uno de sus puntos más negativos porque no todo el mundo puede introducir una pantalla de tales dimensiones en su espacio de trabajo. Pero bueno, sigamos avanzando. La pantalla, como digo, es bastante elegante y con una peana que permite la posibilidad de ajustarla tanto en altura como en inclinación. Aunque aquí nuevamente ya sabéis que yo soy mucho de colocarla en un brazo, lo cual, a mi entender, no solamente logra un ambiente más estético, sino también más aprovechado. Y ya que hablamos de espacio, ya que hablamos de ambiente, vamos a hablar un poco de las características técnicas y luego del tema de la experiencia. A nivel de características estamos frente a un panel de tipo VA. Aquí admito que no soy muy partidario de esta tecnología de pantalla, pero reconozco que en este caso la pantalla de Samsung propone, pues una calidad de imagen bastante interesante y sobre todo tiene una ventaja frente a los paneles IPS, y es que aunque no tenga los mismos ángulos de visión, ganamos en contraste. Y esto hace que la pantalla junto a la tecnología Quantum Dot pues gane un poquito más en la viveza de colores. Como digo, apoyado gracias a esa tecnología Quantum Dot, según Samsung, ofrece un 125% superior a lo que sería el estándar o el espacio de color Super RGB. Sin herramientas de laboratorio es cierto que, es complicado corroborar el dato, pero por la experiencia propia que tengo, es verdad que se ve bastante bien. Aún así, no llegamos a esa reproducción que alcanzan pantallas con soporte para el espacio de color DCI-P3 y que además también suelen ser pantallas compatibles con HDR, pero aún así, como digo, la calidad es bastante alta, con una muy buena representación cromática, un buen contraste, buenos ángulos de visión y brillo que es bastante alto. Eso sí, también, yo personalmente recomiendo reducir el valor de brillo, ya que, depende de las condiciones lumínicas de nuestra zona de trabajo, pero cuando lo tenemos muy alto llega a molestar, así que es mejor colocarlo sobre el 60, el 70%, incluso bajarlo hasta el 50-55% para tener una experiencia un poco más cómoda para la vista. Y si podemos calibrarla con algún tipo de calibrador, como por ejemplo los de X-Rite, mucho mejor, porque entonces vamos a sacar el máximo potencial a este panel. Si seguimos avanzando, tenemos que el monitor integra dos altavoces de 7 vatios. Estos dos altavoces tienen una calidad de sonido que es válida si buscas un sonido de referencia para escuchar algún vídeo ocasional, alguna serie, algún podcast o algo de música, pero que no los tendría en cuenta o no los usaría si lo que queremos es una experiencia de calidad. En ese caso, o bien utilizamos unos auriculares o unos altavoces que podremos conectar bien a la salida de audio de nuestro ordenador o al propio monitor porque cuenta con una salida.
Siguiendo con el tema de conexiones, que aquí sí que llega un punto importante, tenemos diferentes opciones. Por un lado tenemos un modelo que cuenta con dos salidas HDMI, una salida DisplayPort y luego un hub USB que nos va a permitir pues conectarle diferentes accesorios directamente a la pantalla en lugar de llevar el cable hasta el ordenador. Y luego tenemos ese otro modelo, ¿no? Que es uno de los primeros monitores o el primer monitor de Samsung con soporte para conexiones Thunderbolt 3. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos conexiones Thunderbolt 3 con las cuales vamos a poder transmitir, por ejemplo, desde un MacBook Pro todo lo que es la señal de vídeo y también poder acceder a los dispositivos USB que están conectados al propio hub de esta pantalla, pero también en esta pantalla vamos a poder cargar nuestro MacBook Pro con un único cable, es decir, con ese mismo cable que utilizamos para la transferencia de la señal de vídeo y demás, vamos a cargar nuestro portátil y lo más interesante es que esta pantalla es capaz de ofrecer una potencia de 85 vatios, lo que significa que no solamente va a poder cargar el modelo de 13 pulgadas, sino también el de 15 pulgadas. Y esto es algo que pocas pantallas de este tipo ofrecen. Así que si estabas buscando una pantalla con la que poder cargar vuestro portátil de 15 o cualquier otro portátil que demande esa mayor potencia, que sepáis que esta es una muy buena opción que ofrece hasta 85 vatios. Una pantalla que con tantas conexiones se puede aprovechar de diferentes formas. La primera es utilizar los modos de Picture by Picture o Picture in Picture, es decir, podemos dividir el panel como si fuesen dos pantallas independientes o bien colocar una imagen encima de la otra que estemos reproduciendo. Una forma interesante que a mí personalmente tampoco me convence mucho porque prefiero centrarme en lo que estoy haciendo, pero que bueno, puede tener su uso y que siempre es una utilidad que bueno, estando ahí no está de más. Y ahora sí tenemos que hablar de la experiencia. La experiencia con este tipo de pantallas ultrapanorámicas siempre es muy interesante porque los que sean amantes de una configuración de doble monitor encuentran en este tipo de soluciones una opción mucho más óptima porque se evitan ese corte, ¿no?, que tiene el tener que unir dos pantallas que, bueno, son completamente independientes, y luego también la posibilidad de introducir incluso la capacidad de tener tres ventanas abiertas, por ejemplo, dos del navegador y un editor de texto, que es algo muy cómodo cuando necesitamos tener mucha información en pantalla para poder consultar y demás. Pero vamos a hablar un poco más y más calmado de lo que ha sido mi experiencia de uso con esta pantalla. Ofrecen ventajas como una mayor productividad si usamos aplicaciones como editores de vídeo o de audio, que son herramientas que en mi caso utilizo de forma muy a menudo, también si necesitamos contar con varias ventanas del navegador abiertas, y esto hace que, bueno, la productividad sí que mejore ciertamente. ¿Pero qué ocurre en otro tipo de escenarios, como por ejemplo el del ocio? Pues bien, ahí también se puede disfrutar bastante, ya que en la mayoría de vídeos que podamos reproducir, las franjas superior e inferior se evitan, aunque aparecen franjas en los laterales. Y claro, en función de la relación de aspecto que tenga el vídeo que estemos visualizando, estas franjas pueden ser mayor o menor y eso implica que sean más o menos molestas. En videojuegos, especialmente cuando conectamos una consola y no un PC, donde sí vamos a poder ajustar más las configuraciones de resolución, igual. Y aquí sí que tengo que decir que en ese aspecto prefiero una pantalla 16:9 porque, bueno, esas franjas laterales sí que me molestan más. Por tanto, como poder usarse para todo tipo de ocio se puede utilizar, es una pantalla que se disfruta bastante, pero sin duda, al menos para mí, creo que esto es una pantalla pensada más para el trabajo, más para productividad, más para poderle sacar el máximo partido a el uso de diferentes aplicaciones, a poder utilizar una aplicación como por ejemplo Final Cut Pro 10 y tener un timeline mucho más extenso que nos facilite mucho más la edición, o por ejemplo para trabajar con una aplicación como Affinity Photo o Photoshop, tener nuestro documento a un buen tamaño y además todas las ventanas con todas las herramientas que la aplicación nos permite. Como veis, es una pantalla con multitud de usos, se puede utilizar sobre todo para trabajar, ¿no?, que creo que es al final el aspecto más importante y donde más partido se le puede sacar a esta pantalla, pero también se puede aprovechar mucho con ocio. Que sea la mejor opción o no es algo que ya cada uno de vosotros tiene que valorar, pero sin duda la experiencia de uso con este tipo de pantallas y con esta en particular, a mí personalmente me ha parecido que está a un gran nivel, haciendo que su compra merezca la pena.
Las únicas desventajas son el tamaño y el precio. El tamaño porque no todo el mundo puede meter una pantalla de este tamaño en su espacio de trabajo, y el precio porque cuesta 899 euros. Y eso a veces es demasiado para el presupuesto que muchos manejan. Pero si apostáis por ella, si tenéis esa posibilidad de poderla comprar, creo que no os va a decepcionar. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.